Mi esposo planeó mi divorcio para quedarse con mi dinero, pero mi papá lo destruyó desde la tumba. Las cenas de los domingos siempre fueron sagradas para mi papá. Desde niña, esas reuniones eran sinónimo de ruido, conversación y su manera discreta de medir a las personas que se acercaban a mí. Cuando conoció a Manuel, no fue distinto, aunque su forma de hacerlo resultó más silenciosa. Papá nunca fue de muchas palabras, pero con Manuel sus silencios se volvían incómodos, como si cada momento de calma escondiera una pregunta que no se animaba a decir en voz alta. Todo empezó con curiosidad disfrazada de cortesía. Durante una de esas cenas, papá dejó su copa sobre la mesa y, sin rodeos, le preguntó a Manuel: ¿cuánta experiencia tenés en construcción? Manuel sonrió, seguro de sí mismo. La suficiente para sacar adelante un par de proyectos. Estoy justo en una etapa de expansión, contestó, usando ese tono grandilocuente que solo él sabía manejar. Papá asintió despacio, sin decir nada más. Pero la semana siguiente las preguntas se hicieron más precisas. ¿Cuántas propiedades has renovado con éxito? Él le dijo. Bueno, depende de cómo definas éxito, respondió Manuel, intentando reírse del tema. Móstrame los márgenes de ganancia del último proyecto, insistió mi papá, sin sonreír. El ambiente se volvió espeso. Yo trataba de suavizar la charla con anécdotas o chistes, pero las miradas entre ambos eran una especie de pulso mudo. Cada pregunta de papá parecía una aguja que iba desinflando el discurso elegante de Manuel, dejando ver que más que planes, tenía ideas sueltas y frases aprendidas. Fase de investigación de mercado. Construcción de alianzas, expansión estratégica. Una noche, Manuel apareció con un reloj de lujo en la muñeca, un Rolex que relucía demasiado. Papá lo miró apenas un segundo. Bonito reloj, comentó con su tono sereno. Supongo que es para proyectar éxito. Exacto, dijo Manuel. Los clientes necesitan ver que uno tiene nivel. Papá solo asintió y cambió de tema. Pero más tarde, cuando él ya se había ido a dormir, me miró con la seriedad de quien ya ve venir algo. ¿Y Clara, cómo está tu cuenta de ahorros? Bien, papá. ¿Por qué? Solo revisando. Guarda algo aparte, nunca se sabe, me dijo, y volvió a su silencio. La llamada llegó una mañana gris, de esas en que el silencio de la casa se siente más pesado de lo normal. Eran las 6:47 de la mañana cuando sonó el teléfono. La voz que escuché del otro lado me partió el pecho. Mi papá había muerto mientras preparaba café. Infarto masivo, dijeron. Tan simple, tan cruel. Los días siguientes fueron una neblina de trámites, flores marchitas y visitas incómodas. Entre todo ese caos, noté algo extraño. Manuel no estaba devastado, estaba ocupado. Se movía por la funeraria con una atención casi calculada, dando instrucciones, haciendo preguntas sobre las pertenencias de mi padre. Recuerdo que, frente al director del lugar, dijo con naturalidad. Mi suegro tenía equipo de pesca vintage y relojes antiguos. Piezas de colección, ¿cierto? Sentí un escalofrío. Papá jamás le había mostrado esas cosas, ni siquiera yo sabía que todavía las conservaba. Estaban guardadas en el armario de su dormitorio. ¿Cómo sabía Manuel de su existencia? Esa noche no pude dormir. Lo escuché hablar por teléfono en la habitación contigua, con la voz baja pero clara. Tomará semanas organizar todo, pero hay valor ahí. No, ella no lo sabe todavía. Es mejor dejarla llorar primero. Me quedé inmóvil, con la respiración contenida. No quise creer lo que estaba oyendo, pero la duda se clavó en mí como una espina imposible de ignorar. 4 semanas después, el abogado de mi padre, Mauricio, nos citó en su despacho. El patrimonio de tu padre es más sustancial de lo que esperábamos, anunció. Activos líquidos totales, $850,000. El silencio fue inmediato. Manuel se movió en su asiento, tratando de disimular la sorpresa. Papá era ingeniero, no un millonario, pero había vivido muy por debajo de sus medios, ahorrando, invirtiendo, asegurando cada paso. $850,000. Repitió Manuel, haciendo un esfuerzo por controlar la voz.
Yo apenas pude asentir. Y en ese instante, lo supe, el brillo que vi en sus ojos no era de tristeza. Era cálculo. Esa misma noche, algo cambió en la casa. Manuel se sentó frente a la mesa del comedor, extendió unas revistas de autos y marcó con el dedo una camioneta enorme. Y mira, Clara, dijo con entusiasmo, un Ford Raptor. Perfecto para esos viajes de fin de semana que siempre quisiste. El precio, $68,000. Intenté sonreír, pero sentí un vacío en el estómago. Cada sugerencia que hacía era más grande, más costosa. Renovar la cocina, comprar un bote, invertir en propiedades de oportunidad. Todo con una soltura que me asustaba. Tu papá querría que disfrutáramos de ese dinero, decía. Hay que pensar en grande, Clara, avanzar. Yo apenas respondía. Dentro de mí, las palabras de mi padre seguían repitiéndose, guarda algo aparte, nunca se sabe. Una noche, me animé a decirle que quería invertir el dinero con calma, tal como hacía papá. Lo que recibí a cambio fue una mirada fría, desconocida. Estás siendo ridícula, me dijo. Esta es nuestra oportunidad de mejorar nuestras vidas, ¿no lo ves? No respondí. Y aunque preferí creer que era solo la tensión del momento, en el fondo entendí que algo se había roto entre nosotros. 3 semanas después, mientras él estaba en la ducha, su laptop quedó abierta sobre la mesa. No suelo revisar sus cosas, pero el reflejo de la pantalla encendida me atrajo. Cuando me acerqué, vi varias pestañas abiertas: abogados de divorcio, derechos conyugales, bienes heredados, esposa heredó dinero antes del divorcio. Sentí que el piso me desaparecía bajo los pies. Mientras yo lloraba a mi padre, intentando recomponer mi vida, Manuel ya planeaba cómo quedarse con la mitad de mi herencia. Cerré la computadora con las manos temblorosas y me quedé sentada largo rato, mirando la nada. No lloré. No grité. Solo sentí ese tipo de silencio que deja una traición, ese que no necesita palabras porque lo dice todo. 6 semanas después, supe que ya no había nada que salvar. Una noche, Manuel llegó tarde, con ese aire de quien está decidido a cerrar un capítulo. Se sentó frente a mí con una carpeta en la mano y la mirada tan fría como sus palabras. Tenemos que hablar, dijo, dejando unos documentos sobre la mesa. Este matrimonio no está funcionando. Quiero el divorcio. Miré los papeles sin tocarlos. ¿Así de simple? Pregunté. Podés quedarte con el dinero de tu padre si querés, respondió, con una sonrisa amarga, y ser tacaña con él. Yo necesito a alguien que comparta mi visión, que sepa construir riqueza conmigo. No dije nada. Lo observé mientras recogía sus cosas con calma, convencido de estar dando el paso inteligente. Esa noche dormí poco, no porque me doliera perderlo, sino porque empecé a comprender cuánto había visto venir mi padre. A la mañana siguiente, llamé a Mauricio, el abogado de papá. Cuando contestó, su voz sonó tranquila, casi como si hubiera estado esperando mi llamada. En realidad, Clara, me dijo, tu padre anticipó exactamente esta situación. Hay disposiciones que no has visto. Esa misma tarde fui a su oficina. Mauricio abrió un cajón, sacó una carpeta gruesa y la colocó frente a mí. Tu padre vino a verme 8 meses antes de fallecer, explicó. Tenía preocupaciones muy específicas. Abrió el documento del fideicomiso y empezó a leer. Solo podrás acceder a la herencia bajo 2 condiciones: permanecer soltera durante 1 año después de su muerte o, si estabas casada al momento de su fallecimiento, estar divorciada y soltera por al menos 6 meses. Si continúas casada, todo el dinero irá automáticamente a la Fundación de Veteranos Discapacitados. Me quedé sin palabras. Mauricio me miró con empatía antes de añadir. Tu padre sabía que este momento podía llegar. Pasó meses elaborando esto. Esperaba estar equivocado, pero quería protegerte. Luego me entregó un sobre cerrado. En la letra de mi padre, leí mi nombre. Dentro, una carta corta, escrita con la calma de quien ya se había despedido. El amor verdadero no viene con etiquetas de precio. Un hombre que realmente te ama nunca vería tu pérdida como una oportunidad.
El dinero será tuyo, pero solo cuando estés libre de cualquiera que lo desee más que a ti misma. Mis ojos se nublaron. Por primera vez desde su muerte, sentí que papá todavía estaba cuidándome. Esperé el momento justo. No dije nada durante días. Fingí calma mientras Manuel se movía por la casa con una ligereza que me resultaba insoportable. Una tarde llegó con una botella de champán cara y una sonrisa triunfante. Brindemos, dijo. Parece que todo va a resolverse pronto. Serví las copas con manos firmes, incluso logré sonreír. Antes de levantar la mía, lo miré y le dije: «Hay algo que no te conté sobre la herencia». Se detuvo, intrigado. «¿Qué cosa?». Respiré hondo. «Solo puedo acceder al dinero si estoy soltera. Si sigo casada, cada centavo va a una fundación benéfica». El silencio que siguió fue brutal. Manuel bajó la copa, y antes de poder reaccionar, el cristal se le resbaló de los dedos y se estrelló contra el suelo. «Eso es imposible», balbuceó, incrédulo. «No», le respondí. Papá estableció el fideicomiso 8 meses antes de morir. Tenía dudas sobre vos, y ahora entiendo por qué. No hubo más discusiones. Su abogado confirmó lo que le dije, y en pocos días, el divorcio avanzó sin resistencia. Una vez que comprendió que no había dinero que ganar, Manuel desapareció de mi vida con la misma rapidez con la que había llegado. 6 meses después, recibí una llamada de Mauricio. «¿Y cumplís todas las condiciones, Clara?», me dijo con una sonrisa que pude imaginar al otro lado de la línea. «La herencia es toda tuya». Colgué despacio, respirando el peso de esos meses. Supe entonces que papá no solo me había protegido económicamente, me había salvado del tipo de amor que engaña, que calcula, que nunca es amor de verdad. Miré la carta una vez más. Las palabras se sentían distintas, más vivas. «El dinero será tuyo, pero solo cuando estés libre de cualquiera que lo desee más que a ti misma». Y por primera vez desde su muerte, pude sonreír en paz.